Si alguna vez te han dicho que el dolor de tu cuerpo está en tu cabeza, no te han mentido, pero no de la forma que tú crees. Hoy lo explicaremos desde la neurociencia. Hoy vamos a tener una charla muy interesante con Fer Bolaños. Vamos a hacerlo por bloques. El primer bloque vamos a hacer una pequeña introducción y contexto, pero antes de iniciar quiero resumir un poco su experiencia académica. Es licenciado en Kinesiología y Fisiatría por la Universidad de Cuauhtémoc, DO en Osteopatía y profesor internacional por la Escuela de Osteopatía de Madrid, Neurociencia Médica por la Universidad de Carolina del Norte, Psiconeuroinmunoendocrinología o PNI en PNI Europe, y ha sido profesor de anatomía, neuroanatomía e inmunología por más de 6 años. Y además tiene una experiencia de más de 10 años en el tratamiento con pacientes con dolor crónico. Fer Bolaños. Muchas gracias por la invitación. Encantado de platicar contigo, de conocerte y de conocer tu historia que me parece increíble. Gracias, Fer. El placer es mío. Entonces vamos con este primer bloque. Para quienes no estén familiarizados con el tema de la kinesiología y la fisioterapia, ¿cómo explicas el rol de estos profesionales en el tratamiento de enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide? Bueno, pues en general la kinesiología, la fisiatría, la fisioterapia aborda el movimiento corporal humano, ¿no? Y en toda enfermedad tenemos déficit, complicaciones en el movimiento. Entonces nosotros estudiamos por qué o cuáles son los mecanismos por los cuales el paciente pierde movilidad, pierde funcionalidad, y por eso necesitamos estudiar toda la fisiopatología, o sea, cómo es que esa enfermedad se da, cómo es que afecta al sistema musculoesquelético, al sistema nervioso, al sistema inmunitario, que va a comprometer después el movimiento. Para nosotros recuperar el movimiento, ya sea de manera pasiva en la camilla o de manera activa con el ejercicio funcional, como el que tú hiciste, ¿no? Todo ese proceso. Entonces, en situaciones de pacientes, de enfermedades de orden inmunitario, entendemos toda esa fisiopatología para ver cómo se compromete el movimiento. En general, los pacientes suelen llegar por dolor, en general, ¿no? Y buscan un alivio que no sea farmacológico. Pero nuestro enfoque y el estudio que tenemos es recuperar el movimiento, porque si nosotros recuperamos el movimiento, la consecuencia va a ser, por cosas que vamos a explicar más tarde, que el dolor no esté tan instaurado. Y mucha gente quiere resolver el dolor sin recuperar el movimiento. Y eso es contradictorio. En este sentido, por eso es muy importante la kinesioterapia, la fisioterapia, para recuperar el movimiento y como consecuencia que el dolor disminuya o tenga mejor modulación. Recuperar la funcionalidad de tu cuerpo. Correcto, sí. ¿Qué te motivó a profundizar en la neurofisiología del dolor? ¿Hubo alguna experiencia en tu vida o viste algún paciente o hubo algo que te despertó justo ir por esta rama? Sí, fíjate que yo a edades muy tempranas, a los 24 años, ya estaba coordinando una clínica que veíamos aproximadamente 400 pacientes semanales. Es una clínica universitaria. ¿En dónde? En Aguascalientes, de las mejores que hay en México, una clínica universitaria. Bueno, me llegó esa responsabilidad a muy temprana edad y en mi inexperiencia cometí muchos errores y también muchos aciertos. Y dentro de esos errores me empecé a plantear en qué estaba fallando, en qué no estaba pudiendo dar al clavo, ¿no? Uh-huh. Igual tenía un equipo maravilloso de profesionales, pero en ese sentido yo tenía la responsabilidad última, porque yo era el coordinador de 3 jefes de turno que coordinaban alumnos, que veíamos muchos pacientes. O sea, en general la jerarquía clínica me tocaba a mí tomar decisiones a muy temprana edad.
Y en esa toma de decisiones me fui dando cuenta que había pacientes que les venía bien un tratamiento clásico y convencional y había pacientes que no. Entonces los que me interesaban eran los que no. Y entonces ahí empecé a profundizar en la neurofisiología e integré en mis estudios la osteopatía, que en su momento eran 5 o 6 años de estudio, para empezar a ver cómo otros sistemas influían en el dolor musculoesquelético. Y bueno, misma situación, pacientes que sí y también pacientes que no. Entonces tuve que integrar después un estudio de neurociencia profunda y de comprensión también psicoemocional profunda para entender estos pacientes que no. Y después PNI, ¿no? Para terminar de comprender por qué no a algunos pacientes. Porque para mí era muy frustrante, era bastante frustrante ver que no podíamos ayudar a las personas. En general, a mí lo que me apasiona en la vida es comprender la salud y la enfermedad humana. No solamente vincularlo al dolor o a mis carreras, a mis profesiones. No. Me interesa entender por qué el humano enferma o está sano. Después, he tenido la fortuna, yo le digo fortuna, de haber vivido también mucho dolor físico y emocional. Y entender cómo en mi cuerpo se ha transformado, ¿no? Y poder también, como terapeuta, ayudar en ese recorrido a mis pacientes. O sea, como resolver también... En mí. Correcto. En mí. Porque, yo lo agradezco, porque si no me hubieran llegado esas experiencias, no podría orientar desde la carne. Porque una cosa es orientar desde la teoría y otra cosa es orientar desde la carne. Bueno, si se mezcla eso puede ser muy bonito. Entonces, en ese sentido, primero desde el coco me llovió una responsabilidad muy fuerte que me motivó a buscar, a entender la profundidad de eso, para no frustrarme, porque evidentemente no todos ni todas pueden ser ayudados con mi metodología, quizás con otra. Pero entender por qué no puedo. Y entender esas personas para mí fue claridad absoluta en la vida. Una pregunta, Fer. Por ejemplo, en tus inicios, comparado a la actualidad, digamos el porcentaje de no conseguir ese objetivo con los pacientes, ¿ves que ha cambiado? Sí, totalmente, sí. Sí, porque primero empezaba a ver el dolor como algo que pertenecía a la estructura. O sea, si el paciente venía por dolor de rodilla, pues investigaba la rodilla, anatómicamente lo que estaba pasando en la rodilla, etcétera, ¿no? O sea, la rodilla en sí. Pero pon tú que si el paciente no tenía un mecanismo de lesión, no se había torcido, no se había golpeado, no se había caído, pues entonces investigar solamente en la rodilla era una pérdida de tiempo. Entonces después empecé a integrar más cosas. Entonces decía, bueno, pero si no se cayó, no se golpeó, no hubo un daño en la rodilla, entonces, ¿de dónde está viniendo? Y integré ahora la biomecánica, ¿no? Digamos que en ese momento de la vida era como por donde me llevó la cabeza, ¿no? Y la cultura, porque uno se va dejando guiar también por la cultura, tanto profesional como de donde vivimos. Entonces, pues, bueno, si no viene a la rodilla, viene por un desbalance biomecánico del pie o de la pelvis, ¿no? Y empecé así como a empezar a ver un poco más grande. Sí, ampliar el foco, ¿no? Y luego, pues no. Entonces, bueno, ahora viene por una sensibilización a nivel medular, por una víscera o así. Bueno, empecé a ampliar el foco. Y bueno, no, ahora viene por una sensibilización del sistema inmunitario o del sistema metabólico. A ampliar el foco. Y no, bueno, ahora es la alarma y lo psicoemocional. Hasta que ya empecé a ver al paciente, al humano. Y yo creo que en este punto de mi vida profesional, eso es lo más valioso, porque al ver el contexto más amplio, al ver al paciente completo, al ver no solamente la rodilla, sino todo lo que lo va componiendo, puedo ser más asertivo. Claro, hay veces que en esa globalidad uno se pierde, porque mientras más abarca el ente, más información se puede complicar. Pero yo lo que le digo a mis pacientes y a mis alumnos es que es imposible no abarcarlo completo.
O sea, no se puede. Pero como en todo, hay gráficas de pastel, ¿no? Yo eso le llamo con mi paciente una gráfica de pastel. O sea, puede haber algo estructural en la rodilla, puede haber disfunciones biomecánicas de cadena, puede haber sensibilización del sistema nervioso a nivel de la médula, puede haber problemas inmunitarios, metabólicos, bla, bla. Sí, sí los puede haber, sí. Pero ¿en qué porcentaje? Entonces, ¿cuál es la probabilidad, no la posibilidad? La probabilidad. Yo empiezo a ver con mis pacientes entonces probabilidades de dónde no están adaptando en la vida. Probabilidades de dónde no están adaptando. Porque posibilidades hay muchas. Pero ¿dónde no están adaptando? ¿En qué parte? ¿En qué esfera? ¿No? Entonces, cuando yo empiezo a trabajar más por probabilidad dentro de un mundo de posibilidades, que es el dolor, tengo más aciertos. Y es verdad también que, por cosas que hablaremos más adelante, es verdad también que es complicado a veces también acertar. Y a veces, aunque aciertas, el cambio que tiene que hacer el paciente está fuera de sus capacidades muchas veces. No todas, pero muchas veces es que no hay pacientes que no quieran cambiar, es que no pueden. No pueden por su contexto, donde viven, lo que creen, lo que saben, lo que conocen. No pueden por normas. No pueden porque si cambian podrían perder la familia, el trabajo. Entonces, entender todo eso, bueno, a mí al menos me resta un poco de frustración cuando veo pacientes, ¿no? Y les digo, bueno, igual salirte del trabajo, o de la pareja, o de este esquema cultural, social, no puedes, pero vamos a darte la mayor cantidad de herramientas para que adaptes y para que tengas mejor calidad de vida, menos dolor. Correcto. Bien, vamos ahora al segundo bloque y vamos a entrar un poco en el tema de la neurofisiología del dolor aplicado o enfocado a la artritis reumatoide. Vamos a entender unos conceptos básicos porque este tema podríamos estar días, horas, semanas hablando de él, pero vamos sobre todo a personas que nunca han oído hablar de este tema, a enfocarlos un poco. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿qué es el dolor desde la perspectiva neurofisiológica? ¿Es igual el dolor articular que el dolor centralizado? Y otro concepto, ¿dolor es igual a daño? Muchas preguntas. Muchas preguntas. Sí. Primero, entender una frase que es crucial en la neurofisiología, en la neurociencia del dolor, y es que toda la experiencia del dolor se da a nivel central, toda. O sea, por eso hay una frase icónica que se llama no brain, no pain, ¿no? O sea, que sin cerebro no hay dolor. Toda la experiencia no es que sea psicológica, no, es que se organiza a nivel central, a nivel de circuitos neurológicos que se plastifican, que generan diferentes redes neurológicas de memoria en el cerebro, que incluso se puede evidenciar con resonancia magnética. Y entonces, toda la experiencia ocurre en el cerebro. Ya sea un dolor de rodilla, de pie, ya sea un dolor de espalda, de cuello, ya sea un dolor de tripa. ¿Me explico? O sea, en general, la experiencia ocurre a nivel central. Hay diferentes causas por las cuales puede doler algo. En general, voy a abarcar 3 posibilidades muy aceptadas actualmente, que es algo nociceptivo, o sea, cuando hay un daño de un tejido. Por ejemplo, yo me machuco, me machuco el dedo, o me corto, o me quemo, o me caigo, me tuerzo, me desgarro, lo que sea. Entonces, en ese sentido, hay un daño en el tejido, el sistema nervioso lo percibe y manda la señal, ¿no? Y después, en ese sentido, cuando hay un daño en el tejido por un mecanismo de lesión, pues bueno, es algo nociceptivo, agudo y local, porque hubo un mecanismo de lesión, como el dolor que hemos tenido la mayoría en la vida. Sin embargo, también hay veces que en las regiones del cuerpo también hay muchos factores proinflamatorios en sangre o en ese tejido que están señalizando las vías neurológicas para avisar al cerebro. Entonces ya eso sería algo nociceptivo sistémico. ¿Por qué? Porque en sangre tenemos factores que alarman al sistema nervioso y dicen que se entere, ¿no? Entonces, inflamación. Entonces, en ese sentido,
ahí el sistema nervioso y el sistema inmune están muy comunicados. De hecho, son sistemas que trabajan en equipo. O sea, el sistema nervioso, el sistema inmunitario, el sistema hormonal, ¿verdad? Trabajan en equipo. No podemos hablar de uno sin el otro, y menos en dolor. Menos en dolor. Después tenemos un dolor más relacionado con el daño de un nervio, que es el dolor neuropático. Por ejemplo, una ciatalgia, ¿no? Ay, la ciática, o el túnel del carpo, una hernia, no sé, ¿no? Ese dolor está muy relacionado, igual porque estás irritando la estructura, y si irritas la estructura, el sistema inmune siempre se entera. O sea, es que el sistema inmune es lo que protege, lo que repara, lo que inflama, lo que... ¿Sí me explico? O sea, sí. Entonces, siempre que hay daño o posible daño, porque no solamente es daño, es posible daño, el sistema nervioso toca la campana, tan, 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 y el sistema inmune sale a vigilar como si fueran soldados en una marcha que tienen que ir a diferentes puntos para revisar. Entonces, nuestro sistema nervioso no solo se activa con el daño, sino también con el posible daño, y a través de secreción de hormonas como la noradrenalina, pone en marcha al sistema inmune, sacándolo de los órganos linfoides y llevándolo a la sangre, para que en sangre haya factores que puedan resolver un daño. El tema es que hay veces que el daño no está consumado, no está hecho. Entonces, ese posible daño, cuando se memoriza y cuando activa circuitos centrales, primero ya no periféricos como el nociceptivo o el neuropático, sino centrales, se le llama dolor nociplástico o neuroplástico o persistente. Entonces, ese es muy característico también. En artritis reumatoidea tenemos un mix, es una mezcla. ¿Por qué? Porque sí que hay cambios en la periferia a nivel del inflamasoma, a nivel de las citoquinas proinflamatorias. Pero el comandante está acá. El comandante está acá y toca la campana noradrenalina y sale el sistema inmune. Y ese sistema inmune tiene patrones de diferente, no de mala, de diferente organización. Entonces va a irritar la periferia del cuerpo. Y el tema es que en patología, en enfermedad como la artritis reumatoidea, pues el sistema inmune señaliza atacar a estructuras que no tendría que atacar. Pero aquí la clave está en entender que hay dos rutas. Una ruta que se llama bottom-up, que es una ruta de la periferia al centro, y una ruta que se llama top-down, que es del centro a la periferia. Por eso es clave entender que bajar el inflamasoma, bajar las citoquinas proinflamatorias de la periferia es un trabajo importante con fisioterapia, kinesioterapia, osteopatía, nutrición, estilo de vida, que tú haces perfectamente. Bueno, no perfectamente, pero lo tienes en cuenta. Eso es súper bonito porque reduces todos los factores proinflamatorios desde la periferia. Pero después está el centro. Porque el centro, si nosotros estamos ante la posibilidad de un posible daño o estamos alarmados, estresados, alerta, me va a pasar, esto va a pasar, ¿sí me explico? Estamos promoviendo la actividad de ese sistema inmune. Pensamientos recurrentes, siempre, dolor, me duele, no me puedo mover. Exacto. Correcto. Y luego la gente muchas veces piensa en este tipo de charlas que esto es meramente psicosomático y no estamos hablando únicamente de la mente. No. Estamos hablando de neuroinmunoendocrinología muy profunda, donde nuestro sistema nervioso, al estar alerta, al prender la alarma, moviliza a un sistema inmune que en el caso de la artritis reumatoidea no tiene una buena programación. Entonces, no es decir, sí, piensa positivo, todo va a estar bien, la enfermedad es mental toda. No. Ella está. Claro, o sea, pero ya en este punto de la ciencia en el que estamos, separar el cuerpo de la mente es precisamente no hacer ciencia. O sea, es precisamente estar desactualizado. Ya no podemos separar el contexto del individuo y en el individuo no podemos separar su cuerpo de su mente. Entonces, en este sentido, tenemos una ruta muy importante que reprogramar no es solamente
reprogramar desde decir o pensar. No, es reprogramar desde una educación profunda. Por ejemplo, tú, me impacta y te lo digo en buena onda, lo que has leído, lo que has estudiado, lo que has explicado, lo que has vivido. Eso es un aprendizaje significativo que modifica la ruta top-down. No que te estés repitiendo, no me duele, no me duele, no me va a doler, no me va a doler. No, no, no. Tú has reconfigurado tu neuromatrix, tu cerebro, para calmar la alarma. No estoy diciendo, pensemos que no va a doler. No, 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 no. Tú has hecho todo un proceso de neuroplasticidad cognitiva, física, social, para que tu alarma esté tranquila. Entonces es algo más complejo que el decir pensemos que no va a doler, ¿no? O sea, es algo mucho más complejo. Bien. ¿Cómo influye el sistema nervioso en la percepción del dolor en personas con patologías crónicas como la AR u otras? Incluso cuando la inflamación está controlada. Claro, porque lo que pasa es que hay que entender que hay dos clases de inflamación en términos generales, porque dijeras tú, nos podemos tomar una semana acá, pero en términos generales vamos a hablar de una inflamación inmunogénica periférica. O sea, te lo pongo así, sencillo. De nuevo yo me caigo, me pego en la rodilla, aquí va a haber inflamación. Una inflamación periférica, porque aquí hubo un daño, el sistema inmune señalizado inflama, ¿verdad? Entonces es muy periférica la inflamación. También cualquier señal periférica de inflamación, no sé, comí, me pasé de pinchos, me comí un chorro, también inflamo local. Y ya reparo y listo. ¿Sí? Obviamente esta información también llega, pero cuando la alarma está prendida, y no hay señalización local, sino señalización central, hay algo que se denomina neuroinflamación. Y esa neuroinflamación es capaz de migrar a través de sustancia P-péptido relacionado con el gen de la calcitonina y colecistoquinina, que son 3 sustancias que el cerebro es capaz de secretar para sensibilizar la periferia. Nos inflama, pero la señal viene de arriba. Entonces, esto se llama inflamación neurogénica. Inflamación periférica inmunogénica, inflamación neurogénica. Y por eso hay personas que realmente inflaman, sí, pero no hay un daño aparente, ¿verdad? Entonces, en este sentido, el cerebro, cuando puede haber un posible daño para protegernos, y no se equivoca, el cerebro no se equivoca, para protegernos, secreta estas sustancias para sensibilizar e inflamar, y también estas sustancias señalan al sistema inmune. Entonces, es una estrategia de supervivencia. Insisto, el cerebro no se equivoca, ni el sistema inmune tampoco. Responden a lo que hay. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué papel juegan las emociones, el estrés, el sueño, en la modulación del dolor o en otras patologías crónicas? En general, las emociones son sensaciones homeostáticas, lo explico rápido. Son sensaciones que percibimos para ejecutar una conducta coherente con base a lo que estoy sintiendo, para que la sensación se agote. Por ejemplo, otra sensación homeostática es el hambre. Si yo tengo hambre, siento hambre, busco comida, se acabó el hambre, ¿no? Ya como y se acaba, ¿no? Detrás de esa sensación homeostática hay muchas moléculas que cambian, que señalizan áreas del cerebro para que tú sientas el hambre y busques comida. Entonces son patrones moleculares también que hacen señalización central y que hacen que el individuo busque haciendo la conducta coherente para solucionar la sensación. Esto es súper fácil, ¿no? O sea, sí, tengo ganas de ir a hacer pipí. Pues siento que la vejiga ya está distendida, no lo percibo, ahí voy a hacer pipí, se acabó la conducta coherente. Tengo sed, ¿no? Sentí que fluctúan las moléculas de la osmolaridad en la sangre y las acoporinas lo perciben, siento sed, voy, busco agua, tomo agua, equilibro el balance hidroelectrolítico y ya está. ¿Me explico? Sí. Siento enojo porque alguien se mete
en mi territorio, con mis ideas, con mi cuerpo, con mi gente. ¿Cuál es la conducta coherente? La agresividad sana. Esa es la conducta coherente. Si la conducta coherente no se ejecuta, la sensación persiste y se cronifica, por lo tanto. Ante la tristeza es expresar que perdiste algo o alguien, o que no te sientes comprendida o comprendido. Y tiene una postura física, una conducta física coherente y social coherente, que si no ejecuta se cronifica. Cuando se cronifica, se mantienen activas áreas del cerebro como el sistema límbico, la amígdala, o sea, dentro del sistema límbico, la amígdala basolateral, áreas muy relacionadas también con el circuitos dopaminérgicos como el tegmento ventral, etc. Áreas muy relacionadas con el sistema neurovegetativo de alerta, como el sistema simpático, que generan la sensación en el cerebro de no haber concretado algo. ¿Por qué? Porque la sensación persiste hasta que hagas la conducta coherente. Fin. Se queda como en pendiente. Se queda pendiente, ¿no? Y por eso hablamos de que se cronificó. Bueno. Pues el dolor también es una sensación homeostática. El dolor lo percibo porque hay daño o posible daño. Entonces, ¿cuál es la conducta coherente del dolor? Pues protegerme. Primero. Después, como somos mamíferos sociales, la conducta coherente también en el dolor es pedir ayuda. Es coherente también. Hay mucha gente que por querer resolver sola, sin entender que nuestra neurología es de un mamífero, no pide ayuda, entonces no cierra circuitos. Y el tercer conducta coherente para el dolor es aprender. Si aprendes, no repites. Si no aprendes, repites. Entonces, el ser humano es capaz, yo tengo investigadas 72 sensaciones homeostáticas, dentro de ellas el dolor y las emociones primarias, tristeza, enojo, sorpresa, asco, alegría, miedo. Pero hay 72 posibilidades que el humano es capaz de percibir por fluctuaciones moleculares que señalizan el cerebro y que inducen a hacer una conducta coherente, con una postura física coherente, con un gesto coherente, con una postura social coherente, para ser solucionadas. La temática aquí es que cuando estas se cronifican es porque el individuo, el humano, no está haciendo la conducta coherente. Y la pregunta sería, ¿por qué no hace la conducta coherente? Pues porque su sistema social, el contexto, sus creencias inhiben la naturalidad de esa conducta. Por ejemplo, imagínate que yo tuviera ganas de ir al baño y ya tengo mi vejiga distendida, ¿verdad? Y la señalización de ve al baño, pero digo, no, me voy a aguantar porque estoy dentro de una entrevista. Entonces yo aquí inhibo la conducta coherente por el contexto social y las reglas morales. Correcto. Y lo que creo y las consecuencias que pudieran llegar a pasar. Entonces, en ese sentido, si yo tomo conciencia de no pararme e irme de inmediato, porque sería una grosería, pero de decir, necesito ir y venir, porque es lo sano, voy a ver cómo lo negocio. Entonces, en ese sentido sería coherente. Las sensaciones, cualquiera que sea, incluidas las emociones, se cronifican por no hacer la conducta coherente. Y ese no hacer la conducta coherente es una señal de la neurosis del individuo. Y esa neurosis del individuo se basa en que la moral reprime a la biología. Qué complejos somos. Ultra complejo. Por eso cuando me decías, no, ¿y cómo llegaste ahí? No sé qué, no. Yo me he roto así el coco 10 veces estudiando, leyendo, buscando, siendo paciente. Bueno, yo creo que estoy también todavía aprendiendo y aprenderé toda la vida acerca del dolor y acerca de mi experiencia de vida. Porque el dolor no solo es dolor físico, también habla de incomodidad y de dolor emocional. Entonces, en ese sentido, sí es muy complejo llegar,
Pero cuando llegas, digamos, a agotar la teoría, no creo que la haya agotado toda, pero un porcentaje amplio supongo que sí, ¿no? Porque me dedico a capacitar en dolor, entonces supongo que algo he de agotar en cuanto a teoría. Se vuelve más simple. O sea, entender que detrás de esas sensaciones, ¿me explico? O sea, ya después de ver moleculitas y rutas neurológicas y el cerebro y los nervios y el tejido y todo este camino que te he contado, te das cuenta que está en la incapacidad de poder hacer la conducta coherente, de cambiar. Entonces ahí yo me empecé a plantear otras cosas cuando llegué a comprender esto, ¿no? O sea, aquí me empezó a interesar mucho la voluntad de cambio del humano. Es que somos muy propensos a no querer cambios. O no podemos. O no podemos. ¿No? O no tenemos la guía. Las herramientas. Las herramientas, o pensamos que podemos utilizar las herramientas de otro. Pero no. O sea, entonces en ese sentido es importante entender en qué punto estamos, qué herramientas tenemos, cuáles no, cuáles podemos usar y cómo usarlas de una manera dosificada, útil, progresiva, para poder ir saliendo. Claro, porque los cambios no pueden ser todos de golpe, todos juntos, porque sería imposible. Tiene que ser algo paulatino, poco a poco y claro, por partes. Claro, claro. ¿Cómo aprender cualquier cosa? Correcto. Bien, desde tu experiencia, ¿cómo debe de ser el abordaje ideal del dolor en la artritis reumatoide y otras patologías? Porque yo, como paciente, he vivido la experiencia de necesito un fármaco que me alivie. Y veo que tu visión y la forma de concebir al individuo es un abordaje multidisciplinar. Entonces, ¿cuáles serían esos elementos? Sí, claro. Dentro del lenguaje que yo propiamente utilizo en mi consulta y con mis pacientes, no hay exclusión a tratamientos. O sea, primero, si el paciente tiene una crisis, lo que le ayude en el dolor. ¿Me explico? O sea, Fede, yo necesito medicamento, estoy en un 8 de 10. Adelante. O sea, me explico. O sea, lo primero es calmar la alarma en una situación, por ejemplo, de crisis o de recaída, que son muy frecuentes en el dolor crónico. Entonces, no está excluido para mí tampoco la medicina alópata, oficial, por así decirlo. Hay pacientes que no lo ocupan en crisis, entonces, bueno, tendrán otras herramientas. Y después, como estamos diciendo, que la experiencia de dolor es algo central, es algo individual, es algo de vínculo cuerpo-mente, pues entonces necesitaríamos, por supuesto, la integración psicoemocional sí o sí. Que si bien lo ideal sería comunicarse con un psicólogo, por supuesto, psicóloga, también tendríamos que saber, todos los profesionales del área de la salud y en general cualquier persona, ver cuándo es que es necesario. Porque hay veces que es muy necesario, ¿no? En el dolor crónico es necesario. Y entender también lo metabólico, lo que te contaba, la periferia, las hormonas, el sistema inmunitario, la inflamación, la nutrición, la hidratación, ¿no? Entonces, por lo tanto, sería importante revisar, ¿no?, lo que el paciente está comiendo, cómo se está hidratando, cómo se está moviendo. Digo, aquí probablemente en Bilbao tengan las personas la posibilidad de trabajar con 4 profesionales a la vez. Eso sería lo ideal. Si me dices qué es lo ideal, eso, ¿no? O sea, imagínate. Pero muchas veces dentro de ese equipo de profesionales también no hay buena comunicación y eso es un error, ¿no? Entonces ahí empezamos a romper lo ideal. Cada profesional va en lo suyo, pero no hay una intercomunicación. No hay, porque muchos profesionales o no tienen el mismo lenguaje en común. Por eso es importante que se formen en dolor, ya sean los profesionales que sean, para tener un lenguaje en común. O 2, no centralizan al paciente
como el protagonista, porque esa es la realidad. O sea, el paciente es el protagonista, no el que consulta. Entonces, en general, ese es otro problema por el cual no puede ser esta ideal de trabajemos todos en equipo. Es muy difícil. Sí. Es muy difícil. Y en ese sentido, también entender el contexto, insisto, del paciente. O sea, su vida social, su vida laboral, su vida sexual o física de contacto, su ecosistema, dónde vive. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo tener dolor crónico en Bilbao que en Bogotá. O sea, no es lo mismo. Sí, correcto. Con todo lo que significa el eso. Entorno social, emocional, cultural, el clima. No manchen, aquí tienen un clima que puede favorecer o perjudicar, pero tienen mucha naturaleza, también los montes, la playa, eso también favorece un poco, ¿no? Pero también no sé cómo sea en ese sentido la cultura para comprender la profundidad de esto, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, sí. Hay muchos factores que ver en el paciente. Entonces, sí tendremos que saber, todos, insisto, no solamente los profesionales de la salud, todos, estos factores, para poder opinar, para poder ayudar de manera útil. Porque si no conoces estos factores, ¿no? ¿Y qué tiene que ver la hidratación con el dolor? Muchísimo. Oye, ¿y qué tiene que ver pasearse por el campo los fines de semana con el dolor? Muchísimo, ¿no? ¿Y qué tiene que ver que tú te vayas los miércoles a comer pinchos y un vermut con los amigos? Muchísimo, ¿sabes? O sea, ¿y qué tiene que ver que cuando te duela esté tu pareja para apoyar? Muchísimo, ¿sabes? O sea, claro. Entonces, si no tenemos este conocimiento transversal, todos y todas en un tema que nos ocupa a todos y todas, que es el dolor, opinamos desde lo que creemos y no desde lo que sabemos, desde lo que está más aceptado, validado, digamos así, de manera transversal. Y pues dentro de nuestras opiniones, ¿verdad? Podemos perjudicar o podemos sesgar o podemos cronificar a las personas que nos rodean. Por eso es un trabajo de todos y todas el dolor. ¿Qué técnicas desde la kinesiología y la osteopatía y la fisioterapia has encontrado más efectivas para modular el dolor en pacientes con artritis reumatoide? Muy buena pregunta. Pues entender la modulación del sistema nervioso, ¿no? Entonces, la terapia manual es indiscutiblemente una herramienta muy importante. El contacto piel con el humano estimula no solamente al sistema nervioso, sino al sistema hormonal y calma el sistema inmune, por lo tanto, ¿no? Entonces, un buen trabajo de osteopatía o terapia manual es una herramienta brutal. O sea, y aparte el contacto físico de humano a humano es una necesidad como comer. Entonces es clave, o sea, es una herramienta ancestral para el manejo del dolor, las manos, ¿no? Después, todo lo que gestiona el sistema nervioso autónomo, como la respiración. O sea, es que es clave. La respiración, no solamente entender el intercambio de gases, sino entender que los cambios de presión a nivel del abdomen, el tórax, generan mucha calma a nivel de arcos reflejos que bajan la frecuencia cardíaca, que regulan patrones de ondas electroencefalográficas, que regulan estados de alerta. Volvemos a lo mismo, la clave es calmar la alarma. Yo he leído mucho en foros de pacientes con artritis reumatoide, muchos se quejan que les duele mucho el esternón, los intercostales y que sienten que les está dando un infarto. Sí. Y mi opinión es que es eso, estamos en ese estado de protección y de alerta, de tensión, que son los que causan todas estas situaciones. Claro, totalmente. En ese sentido, por eso todo lo que vayamos haciendo, sobre todo en casos de dolor persistente o crónico, pues obviamente que la palabrita más aceptada ahorita es persistente, pero bueno, da igual. Tiene que ser progresivo. Y tenemos que jugar
a que esos estímulos no activen más la alarma. Entonces, quedarte como 2 rayitas antes de lo que te está doliendo, pero sí hacerlo. Esta es la clave. En cuanto a la exposición progresiva, es como una fogata, como esa que está ahí muy chula. Si tú no te acercas, te enfrías. Pero si tú te acercas demasiado, te quemas. Entonces, sentir calientito. El punto medio. El punto medio, ¿no? Calientito aquí. Entonces, empieza a respirar, a hacer cambios de las presiones intracavitarias de tu cuerpo. Es que no sabemos respirar. Para empezar. Para empezar, ¿no? Entonces, empezar a hacer esos pequeños cambios, ¿no? Que te orienten a que tú confíes, ¿no? Hacer esos pequeños cambios. Y después, bueno, claro, dentro de esa exposición progresiva también lo activo, el movimiento. Pero como todo en la vida se dosifica, ¿me explico? O sea, no puedes ir de 0 a 100 en un día. Exacto. Esta metáfora a mí de la exposición progresiva y la fogata me encanta. O sea, es una metáfora que yo uso mucho con mis pacientes. No es que no lo voy a hacer, te congelas. ¿Me explico? Pues lo voy a hacer de 0 a 100, te quemas. No, es acercarte ya calientito ahí. Ya está quemando. Bueno, te haces un poquito para atrás. O sea, esto es neuroplastificar, reentrenar al cerebro. Eso es lo que hacemos también fuera de la patología con el ejercicio. Es lo que hacemos fuera de la patología con algo que aprendemos. Es lo que hacemos fuera de la patología cuando hay incomodidad en la vida. Tienes que ponerte un poco incómodo. ¿Para qué? Para pasar a otro nivel. A otro nivel de conexión. Lo mismo acá. Cualquier paciente enfermo está desconectado. Necesitamos reconectar progresivamente y también quitar, esta es otra cosa que me encanta decir, la expectativa, quitar la expectativa de que la reconexión es rápida y lineal, porque no es cierto eso. Lo queremos todo ya. Sí, el mundo de la inmediatez, lo queremos todo ya. Lo quieres todo ya, rápido y lineal. ¿Qué significa lineal? Que voy a ir así, ¿no? Mejor, acabé. No. En un proceso persistente, difícil, es voy bien, me estanco un poquito, subo, vuelvo, le doy vueltas, vuelvo a estar bien, estoy bien, caigo un poquitito, voy, vengo, subo, estoy ahora muy bien, otra caidita chiquita, voy bien. No es algo lineal y no es algo rápido. Hay que convencer al sistema nervioso de que deje de proteger tanto lo más valioso que tenemos en este plano, que es el cuerpo. ¿Por qué es lo más valioso de este plano? Porque, bueno, sin cuerpo no estaríamos en este plano, sin cuerpo. La mente, el espíritu y lo demás es otra cosa. Pero el cerebro dice, oye, sin cuerpo nada. Yo no estoy acá. Entonces, imagínate convencer al sistema nervioso de que deje de proteger lo más valioso. Al jefazo. Al jefazo, ¿no? O sea, es muy complicado. Entonces, quebrar esa expectativa de, esto es rápido. No es rápido, no es rápido. Mínimo, un proceso de neuroplasticidad requiere 3 meses. Mínimo, haciendo cambios. Mínimo. Pero eso te hablo de un proceso de neuroplasticidad. Si yo voy al gimnasio, me tardo 3 meses en ver detalles, ¿sabes? O sea, ahora, en calmar al ejército, en reconfigurar al ejército del cuerpo, que es el sistema inmune, mínimo 6 meses. O sea, ¿me explico? O sea, sí. Tú lo sabes. Yo lo he vivido. Tú lo has vivido. Un proceso de año y poco. Claro. Claro. Y no fue lineal, me imagino. No. Claro. Subidas, bajadas, pero digamos que aunque hubiese una bajada, no perdía, o sea, no tiraba la toalla, porque ya había visto un progreso y yo decía, no, esto tiene que ir a mejor. Claro. La persistencia, la consistencia y la disciplina. Claro. Sí, totalmente. Te digo, en ese sentido, es posible. Hay muchas herramientas, seguramente muchas que no nombré también. Y la explicación, esto que van a ver tu público, nuestro público, la explicación que merece la pena dar
para entender todo este proceso es también parte del tratamiento. ¿Cuál es la importancia de la educación en el dolor para los pacientes? ¿Cómo cambia la experiencia en el paciente al entender qué es el dolor? Sí, justo como terminamos el bloque pasado, ¿no? Es parte del tratamiento explicar al paciente y no explicarle con un lenguaje técnico, por supuesto, sino que entienda con metáforas. Accesible, ¿no? Hay libros muy bonitos de Goicoechea o de Butler para el paciente que si se los podemos dar es crucial. O sea, ¿para qué? Para, insisto, ir reorganizando. Todo lo que baja el principio de incertidumbre en el cerebro calma la alarma. Mientras más sabemos, menos alarma. Mientras menos alarma, menos anticipación al peligro y al dolor. Entonces, el aprendizaje en dolor es fundamental. Mientras más sabes, menos incertidumbre. Mientras menos incertidumbre, la alarma se calma, baja. Bien, y vamos con el último bloque. Vamos a hacer una pequeña reflexión y cierre, porque queremos dejar un mensaje esperanzador para las personas que tienen dolor crónico o persistente y queremos dejar también un mensaje práctico. Entonces, ¿qué mitos sobre el dolor crónico te gustaría que dejáramos atrás como sociedad? Esa es muy buena, me encanta. Uno, que no se quita. Ese es muy bueno. No, si es crónico, si es persistente, no se me va a quitar. Pues primero, el dolor no es algo que se pueda quitar, como quitarse una chamarra, como quitarse los lentes, como quitarse una pulsera, ¿no? Es un proceso que se ha incorporado en tus sistemas y es un proceso que hay que desincorporar. Es un proceso, no una cosa que se quita o se pone. Es como desaprender. Exacto, sí. Después, que el dolor persistente está asociado a la vejez. Eso es otro mito súper importante que hay que quitar. A mí me impacta realmente cuando vengo a Europa la cantidad de personas arriba de 45 años, de 60 años, de 70 años, moviéndose, ejercitándose, viviendo la vida, surfeando en Donosti. En Donosti, vi a 85 años. Hay un señor que va todos los días a surfear, haga invierno, verano, llueva. Increíble. Sí. Bueno, entonces ves cómo es algo muy cultural, ¿sabes? La gente, sobre todo en Latinoamérica, asocian al dolor persistente, crónico, bueno, ya es porque estoy viejo. Entonces, y ya no me puedo mover. Ya no me puedo mover. Y me tengo que sentar. Sí. Y ya no hago nada. Sí. Entonces, en ese sentido, ese es otro mito que hay que romper. Otro mito que hay que romper es que el dolor es igual en hombres y mujeres. No es igual. Tenemos muchos factores diferenciadores. Otro mito que hay que romper es que no tiene nada que ver con lo psicoemocional y es totalmente erróneo. O sea, el dolor persistente tiene muchísimo que ver con lo psicoemocional. Simple y sencillamente te lo sintetizo así. Todas las fibras tipo C, nerviosas, que es por donde migran sustancias relacionadas al dolor secundario persistente, todas terminan en el sistema límbico. Todas, en el sistema emocional del cerebro. Y en otras áreas, por supuesto, pero todas llegan ahí. Entonces sí, tiene muchísimo que ver, ¿no? Impactan directamente impactan. Y el estilo de vida, por supuesto, tiene que ver. El contexto, la alimentación, la hidratación, etc. Entonces, justo eso, entender que es un proceso, entender que no es algo que se quita, entender que es algo que se desincorpora, entender que es algo que hay que reaprender, reorganizar y desaprender también y volver a organizar. Y que depende de nuestro contexto. En ese sentido, creo que está bien entender eso porque nuestro contexto son los otros también. Y a mí me encanta esta frase de Richard Dawkins. No me gusta tanto el autor, pero bueno. O sea, tengo mis cositas que no me gustan y otras que me gustan. Pero en general, él dice que el ecosistema del humano no es el bosque, la sabana, la ciudad. El ecosistema del humano es su cultura. Entonces nosotros formamos la cultura del otro también. Cuando en nuestra familia
se invisibiliza el dolor, no se sabe de dolor, se opina sin saber del dolor, generamos un ecosistema muy peligroso para un cerebro. Por eso el dolor es responsabilidad de todos y todas. Esa queja es muy frecuente en pacientes, en foros de pacientes con artritis. Es que mi familia no me comprende, mi familia cree que soy una vaga, mi familia cree que me lo estoy inventando. Me parece gravísimo. Es muy grave, precisamente por el desconocimiento. Y también es verdad, voy a decirlo así, o sea, es verdad que ese desconocimiento es también de ida y vuelta, o sea, también el propio paciente. Y el propio paciente, como no se está conociendo bien también, porque no se quiere ni busca conocerse bien, también va contaminando su ambiente. Entonces, es bilateral. Se retroalimenta. Se retroalimenta. Por eso es clave, claro, que el paciente tome su responsabilidad y busque, ¿no? Y que la familia acompañe también en conciencia, ¿no? En ese sentido, acompañamiento en conciencia, pero el paciente con esa iniciativa tranquila, poco a poco, de cambio, de ver todo el panorama de su dolor. ¿Sí me explico? Sí, 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 totalmente. Hay veces que el apoyo familiar es bueno, pero el paciente, al no buscarle, también contamina. ¿Me explico? Claro. Y hay veces que no, también hay veces que el paciente le busca, le por acá, por allá, y su apoyo social es muy malo. O sea, y hay veces que es una mezcla, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante la esfera que rodea al paciente, claro. Muy, muy importante. Bien, esta me gusta mucho. ¿Hay alguna herramienta, libro, curso que recomiendes para que las personas empiecen a conocer y aprender desde cero acerca del dolor? Sí, como ya hemos mencionado, bueno, a mí como referente español, Goicoechea, todos sus libros son una belleza, desde los de migraña hasta los de dolor. Me encantan, yo se los comparto muchas veces a los pacientes. Otros libros de Butler, que me gustan mucho, de Butler y Mosley, de Explain the Pain o Explicando el Dolor. Igual yo te lo mando a ti. Y lo pondremos ahí sí, también. Que es como un clásico para los pacientes para ir reorganizándose. También me gusta como investigador y escritor para libros de pacientes que necesitan, Alan Gordon, norteamericano, me gustan mucho, da estrategias también en sus libros. Y bueno, de formación en dolor, el año entrante voy a tener uno en Bilbao, acá, para todo tipo de público. ¿Más o menos qué fecha? En septiembre del año entrante. Septiembre del año entrante. Entonces, para todo tipo de público, ya bien sean profesionales del área de la salud, fisios, kines, osteópatas, psicólogos, médicos, terapeutas en general de lo que sea, y para pacientes, por supuesto, para pacientes y para cualquier persona interesada. Un curso muy lindo, la verdad, muy aterrizado, todos y todas lo van a poder comprender, y si hay preguntas complejas las aterrizamos a lo sencillo. Y también si hay alguien que se ponga muy complejo, pues le respondemos complejamente, ¿no? Pero la idea es eso, que sea sencillo. Que sea sencillo, que todos lo podamos aprender, agarrar herramientas que podamos ejecutar en el día a día para ir gestionando el dolor. Bueno, esa cita apuntada queda. Sí. Genial. Bien, y la última, porque tuve una charla con una madre que tiene un hijo de 32 años que le diagnosticaron artritis reumatoide en México, no sé, ahora mismo no me acuerdo la ciudad, y ella necesitaba herramientas. Entonces, ¿cómo podemos encontrar profesionales como tú que abordan las patologías que causan dolor con esta forma integrativa? O sea, ¿cómo podemos hacerlo? Yo tuve la suerte que mi fisio me llevó por ahí, pero ha sido suerte. Claro. Pero la gente que quiera hacer ese cambio, ¿cómo puede buscar a esos profesionales? Igual es muy complejo lo que estoy pidiendo, pero
a lo mejor hay una herramienta también. Sí, al menos en México, que hemos formado alrededor de 400 profesionales de la salud en mis redes, en mi Instagram, dependiendo del estado de la república, que se comuniquen conmigo y yo les canalizo con o psicólogos o nutriólogos o médicos o fisioterapeutas o kinesiólogos, osteópatas que se han capacitado en este mundo. Entonces, DM a tu perfil. Sí. Al menos en México, ¿no? De ahí en otras partes de Latinoamérica, como Costa Rica, como Ecuador, como Bolivia, como Argentina, también les puedo recomendar a quienes. Y aquí en Bilbao, pues por supuesto que recomendaría la clínica que he ido a capacitar, ¿no? Que es Physioclinics. Ellos todos están capacitados en el mundo del dolor y tienen atención integral también. Dejaremos los enlaces. Sí, ¿verdad? Todo muy bien explicado. Sí. Bueno, vamos a despedirnos ya, Fer. Podríamos estar horas y días enteros hablando de este tema tan importante. Dejamos una puerta abierta para que las personas se interesen por la neuroinmunoendocrinología aplicada al dolor. Y bueno, pues igual la siguiente voy a visitarte yo. Pues bueno, con mucho gusto, eres bienvenida ahí en Aguascalientes, México, y te agradezco muchísimo todas las atenciones, la invitación, y me la pasé increíble. Bueno, no, y yo te agradezco a ti inmensamente porque tú eres una persona que está aquí y yo soy chiquitina y ha habido como ese encuentro y estoy muy contenta, no me lo creo todavía. Yo igual. Muy bien, y nos vemos muy pronto en otro vídeo de AR en Positivo. Chao.